un plan de recogida de firmes con estas tres reivindicaciones que sintetice, ¿no? Lo de la generación de empleo, el aspecto urbanístico ambiental y lo de la participación. Entonces, bueno, en vez de ponernos por los territorios con los típicos papeles clásicos a recoger firmes, además, bueno, en esto hay que leer bastante, ¿no? Yo como cuando se recogen firmes, bueno, pues para protestar porque un rapacín en la escuela sufre acoso, ¿no? O sea, bueno, tiene un poco más de contenido y de enjundia, y entonces pensamos que la mejor manera era hacerlo por la vía digital, ¿no? Y para ello, bueno, comentándolo con el técnico que había hecho el vídeo, consideró que, bueno, que había que crear una página web, y dentro de ella el tema de la recogida. No sé explicar muy bien por qué tiene que ser a través de la página web, yo creo que Pablo lo sabe, ¿no? Por un tema de control, de... Yo creo que así. Decía que no recuerdo por qué, o sea, el sistema, la técnica que estamos utilizando para la recogida de firmes, que lleve, bueno, de protección de datos y de, a su vez, de control de los firmes que se obtienen, que no los explicar, no sé cómo es. Sí, bueno, tenemos la opción de utilizar una plataforma de recogida de firmes como Apaga el tuyo, Ismi, que igual por El eso no mío. conecta el Apagas un segundo. Hola. Sí, ahora sí. ahora, sí, que decía que queríamos tener una herramienta para recoger firmas. En este caso, pues, la primera recogida de firmas que hacemos sobre el tema de los 2 empleos por cada uno destruido, la recuperación de los espacios degradados y de los terrenos en desuso, y que se cuente con la ciudadanía antes de firmar los convenios de transición justa, es decir, que sea la ciudadanía a través de una consulta que investiga si está de acuerdo con esos convenios o no. Entonces, estas 3 propuestas, pues, bueno, queríamos reforzarlas con firmas y tal. Teníamos 2 opciones. Una opción era meter esa petición en una plataforma de las que hay, fundamentalmente la de chance.org, pero ¿qué pasa? Que, bueno, aparte de que esa plataforma es quien se queda con los datos de los que firman esa petición, por otra parte, esa plataforma es quien hace toda la gestión. Nosotros lo que queríamos era tener nuestra propia herramienta para ser más autónomos. Entonces hablamos con un diseñador que es el mismo que hizo el vídeo. Quedamos contentos con el producto que nos hizo con el vídeo, y entonces le pedimos un presupuesto para la página web. Él nos dijo, tenéis 2 opciones, o hacer una página donde recogéis las firmas, o tenéis la opción de hacer un sitio web, que son varias páginas, donde ahí colgáis todos los contenidos que vosotros queráis, digamos, compartir con la gente, con toda la gente que anda por internet, que entra en las redes sociales, ¿no? Entonces decidimos que ya que íbamos a gastarnos la pasta por un poco más, en vez de hacer una página para recoger firmas, hacíamos un sitio web. Y entonces este es un poco la página, el sitio web que nos hizo. Aquí, en principio, tenemos la recogida de firmas,
Entonces aquí, digamos, que es en este momento el aspecto más relevante. Aquí decimos por lo que queremos que se firme, por la creación de 1.294 empleos, la rehabilitación urbanística y ambiental, y porque se consulta a la ciudadanía antes de la firma de los convenios de transición justa del caudal y del Nalón. Es importante decir, efectivamente, que en las previsiones que existen va a haber dos convenios. Un convenio que va a abarcar a los municipios del Valle del Caudal y otro convenio que va a abarcar a los municipios del Valle del Nalón, más Jiménez, si se considera Jiménez, yo creo que sí, también como parte del Valle del Nalón, y añadieron a su vez a Infiesto, ¿no? Piloña, ¿no? Piloña. También añadieron a Piloña, igual que aquí, en el Caudal, creo que han incorporado al convenio del Caudal, han incorporado a Morcín y yo creo que a Reguera de Arriba también, si no me equivoco. Sí, también. Bueno, entonces siguiendo con el sitio web, pues aquí tenemos para firmar, ¿no? Firma la petición, se pica sobre la firma, se rellenan los datos, nombre, apellidos, correo electrónico, la provincia, el municipio y firmar. Entonces aquí todos los datos, en este caso, pues los gestionamos nosotros, los gestiona el concello. Esto, en esta primera página, aparte de la recogida de firmas, tenemos el vídeo colgado también. Tenemos esta información sobre los eventos que organizamos. En este caso, bueno, aquí estamos dando información sobre el acto que estamos celebrando hoy. Después aquí hacemos un resumen de las tres principales propuestas, que son siempre las mismas: creación de los empleos, la regeneración urbanística y ambiental, y que se cuente, que se planifique las intervenciones que vaya a haber para potenciar los valles del Caudal y del Nalón, y que se consulte a la gente antes de firmar los convenios. Los convenios de transición justa los van a firmar ayuntamientos, Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Principado de Asturias, y después las empresas que vayan a recibir ayudas. Esos van a ser agentes fundamentales que van a firmar esos convenios. Los convenios ahora están en fase de definición. Se ha hecho un diagnóstico, se ha publicado por parte del Ministerio un documento preliminar donde recoge, pues eso, las aportaciones que en concreto en el Valle del Caudal, en ese proceso de participación pública, intervinieron 87 asociaciones de aquí, del Valle del Caudal, mucha gente. O sea que a veces pensamos que la gente está a otras historias, pero no. Están bastante, algunos están siguiendo bastante de este proceso. Bueno, siguiendo por una página web, aquí tenemos noticias que vamos renovando pues semanalmente, regularmente. En este caso, por ejemplo, tenemos dos noticias que son muy relevantes en relación con el hidrógeno. Se está vendiendo
la alternativa, igual que primero se vendió la biomasa por todos los sitios, ahora se está vendiendo el hidrógeno, ¿no? Entonces, en estos artículos, ¿no? Pues yo creo que se desmonta bastante el humo, el bluff, ¿no? El globo, que significa el hidrógeno, ¿no? Como dicen aquí en uno de estos artículos, es decir, si tú, para producir un nuevo combustible, que es el hidrógeno, y no quieres contribuir al cambio climático, es decir, que tienes que fabricar ese combustible, ese hidrógeno, a partir de energías renovables, si ya tienes las energías renovables, ¿para qué coño quieres el hidrógeno? ¿No? Lo que pasa es que aquí, detrás de esto, hay otra historia que es que se pretende fabricar hidrógeno a partir del gas. ¿A partir de? El gas. Del gas. Del gas. Del gas. Y aquí está el negocio. En el fondo lo que quieren es eso, claro. ¿Perres? Algo así. Casi siempre igual. Bien. Y después, una noticia también muy relevante, la Organización Meteorológica Mundial pues dice que se nos acaba el plazo, es decir, que el cambio climático cada día avanza más y que hay que tomar medidas urgentes y contundentes, porque después no va a haber marcha atrás. Aquí tenemos el acceso a las redes sociales que tenemos, Facebook y Twitter, y bueno, tras la recogida de firmas. Eso es una página de inicio. Después tenemos aquí, bueno, en otra segunda página, quiénes somos. Bueno, pues explicamos aquí quiénes somos, que somos un colectivo de personas que vivimos aquí en los Cuenques y que estamos comprometidos con la diversificación económica y el mantenimiento de la población. Nuestra misión, nuestra estrategia. Aquí una entrevista que le hizo El Comercio a Esmeralda como presidenta del Concello, que la tenemos aquí colgada porque resume muy bien, esta entrevista resume muy bien lo que es nuestros planteamientos, ¿no? De dónde surge todo esto de la transición justa. Por ejemplo, aquí pregunta, transición justa, ¿cómo nace? De la idea de la transición justa arranca del acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, que fue firmado en octubre de 2018 por el Ministerio de Transición Ecológica, por los sindicatos y por la patronal del carbón. O sea que todo esto de la transición justa arranca de aquí, Y una cosa también a tener muy clara, estamos en el 2021. El acuerdo llega hasta el 2027, es decir, que estamos arrancando, estamos iniciando el proceso. Quedan por delante todavía 6 años, ¿no? Después, bueno, aquí le pregunta a Esmeralda por qué crear esta asociación. Bueno, ahí ella explica que es un poco porque bueno, que esta es la última oportunidad y que si nosotros no hacemos por participar en la transición justa, alguien lo va a hacer por nosotras y contra nosotras, ¿no? Y bueno, aquí explica muy bien, por eso lo tenemos aquí, porque de manera muy resumida y muy concisa explica
explica eso, dice, se habla de recuperar empleo, dice, la tasa de paro en los concejos del Caudal y el Nalón es más de 5 puntos superior a la media de Asturias. De ahí que nuestra prioridad sea la demanda de creación de 1.294 nuevos empleos con el objetivo de equiparar la tasa de desempleo de Pescuenques a la media regional, ¿no? Y, bueno, siguiendo con esta, aquí otra vez, y aquí hay un cuadro que no sé si se ve bien, ¿no? Aquí este cuadro es muy interesante porque resume el impacto que tuvieron los cierres últimos sobre cada uno de los concejos que están incluidos en los convenios de transición justa. El municipio que más impacto tuvo, que más sufre el impacto del cierre de las dos explotaciones y de la central térmica es Aller. ¿Cómo mide el impacto el Ministerio? Esta tabla está hecha por el Ministerio de Transición Ecológica. Pues lo mide relacionando la población activa, es decir, el número de personas en edad de trabajar que hay en cada uno de los concejos, con los trabajadores que fueron afectados por el cierre de las últimas explotaciones. Entonces ahí lo veis. La población en edad de trabajar en enero de 2019, ayer, eran 6.678 personas. Y los trabajadores afectados fueron 115. Es decir, en esa relación entre población activa y puestos de trabajo perdidos por el cierre de esas tres explotaciones, Aller es el concejo más afectado. Después está La Viana, después está Lena, después está Langreo, después está San Martín, Vimenes y Mieres. Mieres, ¿por qué? Mieres tiene 70 personas afectadas, pero claro, tiene una población activa de 24.000 personas. Y después están los casos que siempre me gusta citar de Gijón y Oviedo, de la gente que trabajaba en el Pozo Santiago, en el Pozo Carrio y en la central térmica de Lava, 59 residen en Gijón y 50 en Oviedo. Otro criterio que yo creo que es justo por parte del Ministerio de Transición Ecológica es que excluye de los convenios de transición justa a los municipios que tengan más de 50.000 habitantes. ¿Por qué? Porque el Ministerio entiende que si tienes 50.000 habitantes tienes una masa crítica suficiente para superar, digamos, el impacto de esa destrucción de empleo sin recursos especiales. De tal manera que se concentren les ayudes en pequeños concejos que tienen menos de 40.000, menos de 50.000 habitantes y, por supuesto, que sean más afectados por el cierre, por la pérdida de puestos de trabajo en relación a su población activa. Esto es muy importante. Yo creo que en la columna final, pues ahí veis, en negrita aparece selección, sí, no. ¿Qué quiere decir sí? Que entran dentro de los convenios de transición justa. Los que dicen no, es que quedan excluidos. Quedan excluidos o porque tienen más de 50.000 habitantes o porque el impacto
de los empleos que pierden por el cierre de estas 3 instalaciones en relación a su población activa, pues es un impacto mínimo, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Siero. Siero tiene 20 trabajadores afectados que han perdido el puesto de trabajo. Pero claro, la población activa de Siero son 34.000 personas. El impacto relativo es del 0,06. Mientras que en Ayer, que son 115 los afectados para una población activa de 6.678, el impacto es 1,72. Es decir, es el único municipio que supera, que tiene un dígito positivo de todo, porque después ya vamos a la Viana, 0,93, vamos a Lena, 0,65. Por ejemplo, Lena, yo recuerdo que con las compañeras y compañeros del Concello de Lena decían, no, nosotros no estamos afectados por el cierre de las explotaciones, porque como el Pozo Santiago está aquí, el Pozo Carrio está en la Viana y la central térmica está en Lampreo, y sin embargo vas a los datos y resulta que hay 45 personas que viven allí y que en relación a su población activa, claro, tiene un peso fundamental, es el 0,65, el tercer impacto relativo más relevante. Bueno, entonces aquí después tenemos un estables por concejo, pues ayer, trabajadores afectados, residentes en el concejo, 115, impacto relativo, lo que veían, 1,72, población activa, 6.600 tal, trabajadores sobre el total de afectados, el 22%. Es decir, sobre el total de los 640 y tantos que perdieron puestos de trabajo por el cierre del Pozo Santiago, el Carrio y la Central, el 22% residen aquí en Ayer, ¿no? Y aquí hemos metido todos los documentos de interés, el manifiesto fundacional, los estatutos, la moción aprobada en Lena, la moción aprobada en Ayer, el convenio de transición justa del caudal, el del Nabón. Estos son, digamos, el documento inicial que presentó el Ministerio de Transición Ecológica. No es el convenio que se va a firmar o donde se recogen las propuestas de qué actividades hacer. No, es el convenio, la propuesta inicial, ¿no? Y después otros documentos sobre propuestas que nosotros hemos ido haciendo, ¿no? Y bueno. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto.